Siempre que vuelves a casa, me pillas con medicina, embadurnado de sicilina, con los chakras en la masa. Muy buenas a todos. Se acabó la selva, no me dio tiempo a grabar mucho allí, estuve bastante ocupado y la verdad es que me quedé con ganas de analizar ciertas cosas. En España esta última semana está siendo muy interesante para analizar desde un punto de vista fuera de sesgos ideológicos y analizando hechos, relatos, etiquetas. Y como todo esto es un tema, como dije, bastante sensible, porque a casi nadie le gusta que le digan, oye, te están tomando por un imbécil, porque las ideologías se hacen algo que roza la religión. Pero la cuestión está que me pongo a analizar todo esto y creo que es importante hablar desde un punto de partida, desde cuándo está sucediendo esta división mental, desde cuándo se está utilizando esta polarización de una forma tan drástica y en el punto donde nos encontramos ahora, al menos como digo en España, se está llevando a un punto donde hay personas que dejan de hablar con otras, se enfadan familiares, en fin, escenarios que hace 15 años 15, 20 años no eran así. En España pues había un bipartidismo, uno era de izquierdas o era de derechas, todo el mundo se hablaba, uno se metía con otro, pero siempre quedaba todo en un punto como muy deportivo, como, bueno, yo tengo mi forma de ver las cosas, tú tienes las tuyas y se acabó. Y hubo una incursión aquí de ciertas ideologías un poquito más a la izquierda, que curiosamente en España nunca se ha definido como extrema izquierda, que eso ya de por sí es un tema interesante de analizar, puesto que solo se habla de la extrema derecha, pero nadie habla de la extrema izquierda, es como si no existiese. Y todo esto, pues, empezó como a dividir la sociedad entre, pues, la casta, la no casta, los que se sentían más feministas, los que no se definían de feministas. Empezó como a crear ahí unas etiquetas, si tú estás aquí o tú no estás aquí, ¿no? Si tú no estás a favor de esto, es que estás en contra de esto. Y se empezó a fraguar ahí pues una polarización a fascículos que para mí tuvo un punto álgido que es interesante analizar ahora. Esto que estoy analizando es mi perspectiva, mi visión, mi análisis. Yo no tengo la verdad absoluta. Quiero aportar algo constructivo desde un punto de vista un poquito más fuera de la burbuja izquierda, derecha, progresista, conservadora, llevándolo todo esto gracias a que como este canal toca temas sobre la mente, la no dualidad, en fin, características que quizás en otros análisis pues no se mete en esos terrenos, ¿no? Nos encontramos en un paradigma que digo, ¿cómo empezó toda esta polarización de una forma acelerada y extrema? Y ahí, queridos amigos, os tengo que hablar de el bicho. Sí creo que el bicho ha sido un elemento muy importante para todo lo que está pasando en muchas partes del mundo con esta polaridad. ¿Por qué? Vamos a analizarlo y lo voy a hacer aquí con vosotros sobre la marcha, ¿eh? Yo voy a ir teniendo pam, se me van a olvidar cosas, otras cosas quizás pues las explique un poco más, pero ¿cómo empieza el bicho? Vamos a analizarlo desde un punto de vista mental, ¿vale? Mentalmente nos dicen que hay algo desconocido. El ser humano, de por sí, todo lo que sea desconocido le tiene temor o procura controlarlo de alguna forma. Entonces te están diciendo que hay un virus desconocido que viene de China, que no se sabe mucho, pero se sabe que es un virus que está atacando a la salud. Está atacando a algo que es fundamental, algo que es la base de la vida. Y por tanto, hay algo totalmente desconocido, intangible. No se puede tocar ni ver. Está ahí, hay un enemigo invisible. Claro, esto, la solución por lo pronto es que te quedes en tu casa. Y no te estamos encerrando, ¿vale? Te estamos protegiendo ante algo que es intangible, invisible y que se sabe que te está poniendo en un punto donde te puede matar. Y si no te mata a ti, a tus seres queridos. O sea, ya estamos hablando de aquí de un
de un peso mental tremendo. Nos están poniendo ante un escenario desconocido, no se sabe nada, te puede matar a ti, si no te mata a ti, va a matar a tus seres queridos y por tanto, ojo, lo mejor que puedas hacer es tener pánico, tener miedo, quedarte en tu casa y deja que el Estado, el poder, tome las decisiones adecuadas. Pues oye, en un escenario así, pues tiene un cierto sentido, ¿no? Si hay alguien que tiene ahí una información, un conocimiento y que va a manejar esta situación, pues yo voy a dar mi voto de confianza a esta peña, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que mentalmente hablando suceden cosas por el camino, ¿no? Hay mucha confusión y esto genera confusión mental. A un día te dicen que la mascarilla no es necesaria, que no hace falta comprarte mascarilla. Otro día te dicen que sí, es buena, ¿vale? Otro día te dicen que es necesaria, porque si no usas mascarilla no puedes entrar en ciertos lugares. Luego te dicen que se está buscando una vacuna, que esa vacuna puede ayudar a que no siga expandiéndose el virus. Otro día te dicen que te tienes que vacunar. O sea, no te vamos a decir que te tienes que vacunar, pero si no te vacunas, te vas a quedar en tu casa o no puedes entrar en ciertos sitios, restaurantes, o si estás trabajando o te vacunas o te vas a la calle, te echan. Adiós. Y en fin, se genera un escenario donde hay mucha confusión, mucha información, muchas personas dando su opinión, y hay un comité de expertos, ¿eh? que eso es para hablarlo. En España se hizo un comité de expertos que no existía. O sea, a ti los políticos te decían que había un grupo de personas que están tomando las medidas adecuadas para esta situación nueva y totalmente, pues, escenario terrorífico, ¿no? En España no existía. No existía. Te estaban diciendo unos políticos que había una gente cualificada para esto y era mentira. Después se supo que era mentira. Esto ya de por sí a mí me fascina que muchas personas no hayan puesto el grito en el cielo por este asunto porque que un político que tú le estás pagando y que está ahí para tomar decisiones, que te diga que han montado un equipo de gente sabia y es mentira, creo que ya es un motivo serio para que la sociedad se una a decir, oye, ¿esto cómo es esto? Sin embargo, ¿por qué no sucede eso? Porque antiguamente estaba el poder y hasta abajo siempre ha estado el pueblo. Aunque es el pueblo el que pone el poder. Pero ha llegado un momento donde el poder ha dividido al pueblo, ha metido una ideología por aquí y una ideología por allí, y le ha lanzado al pueblo muchas cositas por las cuales enfrentarse unos con otros. Cosa que es completamente nueva en la historia. O sea, también es cierto que ahora tenemos las tablets, redes sociales, el móvil. Hay mucho sesgo de información. Una persona puede buscar información sobre ciertos temas, pero siempre informándose de alguien con el que considera que es la verdad y por tanto no se va a informar de más allá de eso. Por tanto, nos estamos metiendo mentalmente un sesgo basado en mis creencias. Está, como digo, llevándose a un punto casi de religión. Lo que yo crea es lo que es y por tanto me informo de eso y lo demás lo desecho. Y el poder pues enfrenta a la población, que en vez de ser una, controlando esto, que es el poder, pues lo que hace es
enfrentarse, dividirse y por lo tanto hacer que el poder esté aquí arriba, cómodamente, contentos, viendo el espectáculo dantesco de personas que unos creen que están haciendo el bien, otros creen que están haciendo el bien, todo el mundo piensa que tiene razón y que este no la tiene y es un enemigo y se da de un lado para otro y al final pues todo esto lo que lleva es a una sociedad pues compulgida, mosqueada, todo el mundo con la cara de nabo, todo el mundo enfadado, en fin, un bastinazo. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con el COVID, no? Porque estoy aquí haciendo un análisis de lo que son los sesgos y tal, pero es que es importante porque en el COVID sucedió algo que a mí me fascinó, que no es solo ya el tema de que no hubiese expertos, sino el tema de meter la política en la sanidad. Aquí es donde se empezó a fraguar el tema de la polaridad desde un punto ya bastante preocupante, bajo mi punto de vista, os repito, ¿vale? ¿Por qué? Tenemos por un lado a los que está la vacuna y la no vacuna, ¿vale? Por un lado, te vienen los políticos y te dicen, mira, hay una vacuna, aquí nadie sabe qué va a pasar con la vacuna, los efectos secundarios y tal y cual. Le hemos dicho a las farmacéuticas que no pasa nada, vamos a firmar aquí un acuerdo de si pasa algo, nadie puede demandaros, ¿vale? Estáis cubiertas las espaldas. Estamos en un escenario nuevo, hay que tener cuidado, en fin. No es esa la cosa, ¿no? La cosa está en que la vacuna, población, tienes que vacunarte. ¿Por qué te tienes que vacunar? Porque mira, hay ciertas cosas importantes relacionadas con la vacuna. La primera es que te protege. Y ya no solo a ti, sino también a los tuyos. ¿Vale? Si lo estás haciendo, vas a ser un buen ciudadano. O sea, vas a ser una persona que está haciendo lo correcto. Y que por tanto estás en el equipo que hace lo que debe y está mirando más por la gente que por sí misma, ¿no? ¿Qué sucede con la gente que no se vacuna? Y aquí podemos hablar de la infinidad de motivos por los que puede llevar a una persona a no vacunarse. Pero bueno, una persona dice, no me vacuno. Automáticamente, pues bueno, la gente dice, bueno, no te estás protegiendo. Por tanto, si te da el virus, no vayas a un hospital porque estás siendo ¿cómo se decía? Un insolidario. Estás poniendo en peligro a la gente. Estás siendo, pues eso, un egoísta. Y eres un anti-vacunas. Esto fue un poco el relato que se empezó a formar, ¿no? Si no estás haciendo el bien, si no te estás vacunando, no vayas a un hospital, quédate en tu casa. Vamos, hay personas que incluso decían que se encerrase a la gente que no se quería vacunar. Esto es muy fuerte, porque todas estas cosas, como ya decía en el vídeo de Elon Musk, son mecanismos que empiezan a dar motivos por los cuales un político nazi sucede por este tipo de detalles. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios no se ha matado a los antivacunas, pero oye, en otro momento de la historia, con un político con ganas de matar, se puede elevar a esto. O sea, yo me estoy riendo, pero realmente son destellitos de por qué la manipulación mental a través del miedo y a través de lo desconocido y tal y cual te activa una serie de mecanismos muy primitivos que te puede llevar a decirle tú a un político, haz esto aunque sea matar a alguien, porque es lo bueno, es lo necesario, es lo correcto. Y aquí es donde se empezó a politizar la cosa, ¿no? Los antivacunas, por algún motivo, se relacionaron con Trump. Yo no sé si os acordáis que Trump habló de la lejía y todo esto, que la lejía es el CDS, creo que se llamaba, que es que se echaba un par de gotitas en el agua y dicen que tenían beneficio, en fin. Algo que no voy a meter ahí porque es una cosa que muchas personas dicen que funciona mucho, que les ha ayudado, otros dicen que no y tal y cual. Pero bueno, Trump decía que había métodos
que no eran pasando por la vacuna. Entonces ya se dijo que si tú eras un antivacunas, eras de Trump. Y por tanto, eras una persona que estaba en la extrema derecha. Así sin más, sin comerlo ni beberlo. ¿Tú qué pasa? ¿Que tú no te quieres vacunar? Eres un trampista, eres una persona de extrema derecha y por tanto, ¿qué sucede cuando se ponen estas etiquetas? Que se genera un discurso entre quién es bueno o hace el bien y quién es el malo o no está haciendo el bien. Estamos viendo una manipulación a través de las etiquetas en las cuales da igual el contexto por el cual una persona no se quiera vacunar, sino que esa persona automáticamente es antivacunas y si es antivacunas es de extrema derecha. Sin más. Voy a hablar mi caso, porque creo que es importante mostrar contextos, ¿no? A mí cuando pasó lo del COVID, yo tenía 38, creo, por ahí, no había cruzado los 40. Y a mí siempre me gusta mucho informarme de las cosas. Yo me meto en El País, en El Mundo, en el ABC, La Razón, La Vanguardia, en el diario. A mí me gusta informarme de todo. Y yo veía muchos mensajes contradictorios. Y muchos mensajes de la vacuna sirve para cortar la expansión, otros decían que no, que eso realmente lo que hacía era minimizar los efectos y tal y cual, que al final es lo que sucedió, por cierto. O sea, la vacuna en ningún momento era para cortar la expansión del virus, era para minimizar un poco el efecto en el paciente. Son vacunas que no se sabe si evitan el contagio. De hecho, tal y como están diseñados los ensayos clínicos, no lo pueden saber porque no han detectado infectados asintomáticos. Sí que se sabe que podrían prevenir la enfermedad, no sabemos hasta qué grado porque hay que ver bien los datos, pero no el contagio. De manera que un individuo vacunado podría seguir contagiando. Es cierto que van a servir para descongestionar los sistemas sanitarios, para evitar que haya casos más graves, pero no la transmisión. ¿Qué sucedió? Pues que al final había muchísima información y dije, pues voy a ir a lo más objetivo posible. Me puse a buscar en papers de análisis y tal y cual, y se daba una cosa muy interesante, y era que el virus, si tú tenías más de, ¿cuánto era? 55 años creo que era, tenías papeletas, más papeletas, o muchas más papeletas, mejor dicho, de que si pillabas el bicho, te diese un chungazo. Entonces ya había franjas de edad donde pues, se decía que la gente que tenía 30, 20 tal, yo miré en la franja en la que yo estaba y no recuerdo, pero creo que la posibilidad de morir estaba en el 0,9% por ahí. Es decir, que de cada 100 personas que pillaban el bicho, una a lo mejor podía morir. ¿Vale? Eso a lo mejor para muchas personas parecerá un dato muy alarmante, pero a mí me dio confianza para decir, oye, 0,9% de posibilidades, confío en mi sistema inmune, confío en pillar el virus de forma natural, en que el virus, pues bueno, pues me puede pegar unos días tal y cual y me recupero y listo. Y se daba la cosa curiosa de personas que yo conozco en el mundo de la medicina que me decían, tío, vacúnate, porque es que es vacunarse, yo me he vacunado y he pillado el COVID y lo pasa fatal. Entonces yo decía, bueno, yo no me vacuné y lo pasé, bueno, no lo pasé fatal, pero sí que te pegaba una buena leche. Y esas personas tenían ya la idea de que si no te vacunabas, lo ibas a pasar fatal, ¿no? Todo esto ya, pues, como digo, metiéndote las ideologías de por medio. Ya era el antivacuna. A mí era gente ahí que me echaba la bulla, diciéndome que hay que ver, otras personas que no sé cuánto. Y yo decía, pero si es que yo no soy antivacunas. Si yo soy el primero que cuando he tenido que viajar por ahí he mirado las vacunas necesarias y me las he puesto. Entonces, ¿cómo voy a ser un antivacunas? Lo que no quería era ponerme una vacuna que no estaba yo viendo muy claro el por qué hacía falta esa vacuna en ese segmento de edad, en una persona sana. Y ahí empezó
bajo mi punto de vista, toda esta polarización acelerada. Los buenos, los malos, los conspiranoicos, los que son del sistema, y ahí se empezó a cocer todo. ¿En qué punto estamos ahora? Pues eso lo voy a explicar en otro vídeo, porque quería dar un contexto de inicio de análisis. Y el inicio para mí de esta aceleración de la polaridad y de esta forma de o blanco o negro, o esto o otro, o tú eres el bueno o tú eres el malo, todo esto creo que ha empezado de una forma ya bestial gracias al bicho. Porque el bicho trajo de fondo confusión mental, mucho miedo, la confianza ciega en el político, la crítica a tu vecino si no se vacunaba, o a este si no sé cuánto, y a este no sé qué. Quiero decir esto porque hay que romper ese relato de que unos fueron buenos y otros fueron malos. Hay personas que tomaron decisiones bajo su responsabilidad, que fueron responsables o irresponsables, tanto los que se vacunaron o no se vacunaron, y lo cierto es que detrás de todo esto lo que ha quedado es que hubo un movimiento político de fondo, hubo un movimiento político en el cual se metieron unas normas que estuvieron totalmente fuera de lugar, tienes que tener la vacuna para tener un QR para entrar en ciertos sitios, y si no, no, y si no te vas del trabajo, y esto y lo otro. Y estos son destellos, como digo, de cosas que son antesalas. En la historia podemos analizar movimientos extremistas a través de estas manipulaciones mentales que son peligrosos. Por tanto, a donde quiero llegar con todo este análisis del bicho es que, por encima de todo, hay que ir a los hechos. Y los hechos son que hay personas que fallecieron por el COVID, hay muchas personas que no se vacunaron y no se han muerto, hay personas que se vacunaron y han muerto, y que por detrás de todo, hubo un movimiento político que hasta quizás el día de hoy se ha tomado como una ventaja sobre la sociedad, porque la sociedad desde el COVID, no sabemos muy bien por qué, pero como que la memoria está ahí un poco peor, las cosas pasan muy rápido, lo que pasó hace una semana parece que pasó hace 10 años, hay algo ahí de fondo que nos ha quedado detrás del bicho que es fundamental tenerlo en cuenta para los siguientes análisis que vamos a hacer. Así que espero que os haya gustado. Si queréis aportar algo sobre vuestra experiencia o sobre lo que he comentado, estaría encantado de escucharos y escribir por aquí lo que queráis. Y volveremos en otro vídeo sobre la polarización e ir un poquito más allá de qué son las etiquetas de izquierda, las de derecha, y porque todo es un gran engaño que nos tiene divididos y viviendo en una sociedad un tanto crispada por unos pocos.